Ella es R4 de Medicina Familiar y Comunitaria y la sesión se titula Hemorragia intraparenquimatosa espontánea y está hecha junto con Rubén Viejo, adjunto de UBI de este hospital. Y nada, pues la dejo ya que empiece y después pues haremos las preguntas que consideremos. Empieza ya, Elena, si quieres. Buenos días a todos, gracias por venir. Lo primero, dar las gracias a Rubén por haber tutorizado esta reunión. Yo soy Elena Casado, soy residente de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria y vengo a hablar de la hemorragia intraparenquimatosa espontánea. ¿Qué es esta entidad? Pues bueno, es una colección de sangre dentro del parénquima cerebral producida por una rotura vascular no traumática y que puede abrirse al sistema ventricular o al espacio subaracnoideo. La epidemiología de la hemorragia intraparenquimatosa tiene mayor incidencia a partir de los 85 años, pero lo que realmente nos importa es que no es nada desdeñable a todos los pacientes a los que afecta por debajo de esa edad y además por la importancia que tiene de cara a lo que afecta a la calidad de vida de nuestros pacientes y a la mortalidad. Entonces, cuando hablamos de hemorragia intraparenquimatosa espontánea, debemos tener muy en cuenta los años potenciales de vida perdidos y los años potenciales ajustados en función de la calidad de vida. La incidencia total es de unos 15 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando comparamos entre ambos sexos, vemos una distribución en la que menores de 44 años y en edades más o menos medianas de la vida predominan mujeres, así como en las etapas finales. Sin embargo, en la franja entre los 45 y los 65 es predominante en hombres, aunque cuando sumamos la totalidad no hay mucha diferencia entre los diferentes sexos. En cuanto a la etiología, tenemos que hablar de la hemorragia intraparenquimatosa primaria, que es la principal. Abarca casi el 70% de los pacientes que vienen con esta patología. Suele afectar más a pacientes mayores. Está muy relacionado con la hipertensión arterial, también con la angiopatía amiloide, y suele afectar a las áreas profundas y subcorticales. Pero, aunque la hemorragia intraparenquimatosa de etiología secundaria abarca un 30%, además suele ser en personas jóvenes, es muy importante que últimamente ha ido aumentando la secundaria a fármacos, sobre todo por la incidencia de los nuevos anticoagulantes orales. Bueno, aquí en la tabla reflejo las diferentes causas de hemorragia intraparenquimatosa secundaria y la localización, pero quiero centrarme en esto. Y es que en este estudio, en Dinamarca, desde 2005 a 2018, ya nos ponen, salta la alarma de estos nuevos anticoagulantes orales que están produciendo un aumento de la incidencia de la hemorragia intraparenquimatosa espontánea, haciendo así también que la edad de aparición de la hemorragia intraparenquimatosa secundaria sea cada vez en pacientes un poquito más mayores, porque son precisamente los que tienen este tipo de fármacos. ¿Qué clínica va a presentar el paciente? Pues aparecerá en un 40% de las veces con cefalea. También puede asociar un déficit neurológico que sobre todo se centra en la vista, en debilidad o parálisis, en alteraciones de la coordinación o incluso en la disartria. Además, puede asociar náuseas y vómitos, esto lo veremos en un 40 o un 50% de nuestros pacientes. La pérdida de conciencia puede ser progresiva, suele ser progresiva, y además hay que estar muy atentos porque puede llegar al coma en 24-48 horas. Además, el componente cerebeloso tiene la característica de que va a estar relacionado con una hidrocefalia y que esto va a producir un aumento de la hipertensión intracraneal, lo que es una entidad muy importante en relación con la hemorragia intraparenquimatosa. Aquí reflejo los factores de mal pronóstico, que bueno, vienen a ser un poco lógicos, ¿no? Una escala de Glasgow baja, un volumen de la hemorragia mayor de 30 centímetros cúbicos, pero sobre todo lo que quiero recalcar en nuestros pacientes es esto.
La mortalidad en el primer mes es del 40%, y ya no solo hablamos de mortalidad, sino que a los 6 meses el 80% de nuestros pacientes van a ser dependientes. Esto, añadido a la incidencia en pacientes en muchas ocasiones jóvenes, pues es un poco una tragedia. El diagnóstico de la hemorragia intraparenquimatosa es principalmente por TAC, ¿vale? Lo que veremos, y no sé si los radiólogos estarán muy de acuerdo, pero lo voy a contar como una pequeña pincelada, ¿vale? Primero se ve una lesión hiperdensa, a los siguientes días se va viendo cómo disminuye esa intensidad y aparece un halo hipodenso en relación con el edema perilesional. Posteriormente, pasados los días, lo que ocurre es que se va reabsorbiendo y queda una cavidad. Y es muy importante realizar un angioTAC, puesto que muchas veces tienen lesiones vasculares asociadas. Luego veremos en qué pacientes ese angioTAC se hace según se hace el TAC o si se tiene que hacer en las primeras 24 horas. Y no podemos hablar de esta entidad sin explicar un poquito qué es la presión intracraneal y la fisiopatología. Para ello, os voy a explicar la teoría de Monro-Kelly. Este es nuestro cerebro y dentro de la cavidad craneal tenemos un espacio limitado en el cual conviven diferentes componentes. Primero tenemos la sangre, ¿vale? ¿Por qué puede aumentar el componente sanguíneo? Pues por vasodilatación arteriolar, que puede ser debida por una retención de CO2 y también en ocasiones por una compresión yugular, por una malposición cefálica que se producirá una congestión venosa por disminución del retorno venoso. El cerebro, que puede verse aumentado en ocasiones por un edema vasogénico, normalmente por una disrupción de la barrera hematoencefálica, o un edema citotóxico en relación con la isquemia. El líquido cefalorraquídeo, que además sabemos que tiene una circulación que si se ve obstruida, pues puede dar lugar a una hidrocefalia, y luego pues otros componentes que vayan apareciendo, como son pues, un tumor, un absceso, un hematoma. Lo importante de esta teoría, ¿qué quiere decir? Que esta cavidad es limitada y además no es compliante. Entonces, cualquier tipo de aumento en estos elementos va a suponer una disminución de alguno de ellos también. Y aquí entra la capacidad de adaptación cerebral. En esta curva de presión-volumen del espacio intracraneal, lo que viene a decir es que podemos asumir un periodo de compensación espacial con aumentos de volumen, pero va a llegar un punto en el que cuando a pequeños cambios de volumen va a dar lugar a grandes cambios de la presión intracraneal, porque ya no tenemos ese mecanismo compensatorio. Y además esto se ve muchas veces incrementado por el tiempo de aparición, dando lugar a una clínica muchísimo más aguda. En cuanto a la clínica que presentan nuestros pacientes, pues vamos a diferenciar primero los síntomas. La cefalea es muy frecuente, como habíamos hablado antes, que además puede estar acompañada por los vómitos en escopetazo. Además, a otros niveles neurológicos se va a producir una compresión, por ejemplo, en el sexto par, que puede dar lugar a una diplopia, incluso una atrofia óptica y dar lugar a un déficit visual. Además, hay una alteración del nivel de conciencia por el descenso de la presión de perfusión cerebral. En cuanto a los signos, pues es muy frecuente en esta entidad ver una anisocoria. Además, puede aparecer la tríada de Cushing, en la que conviven una hipertensión, una bradicardia y una bradipnea. Y en cuanto a otro signo que podemos destacar, con una sonda lineal, mediante ecografía, hay que medirlo a 3 milímetros de profundidad y si medimos la vaina del nervio óptico, si es una distancia menor de 0,52 diríamos que hay una hipertensión intracraneal, ¿vale? Como datos indirectos, hablaremos de una desviación de la línea media y un edema. Aquí vemos 3 imágenes en la que hay una hemorragia a nivel de ganglios basales y el tálamo. La primera, que suele ser en esa zona cuando se relaciona con hipertensión y es más o menos en un 80% de los pacientes. Pueden afectar también al puente alrededor de un 10% de los pacientes y en hemisferios cerebelosos. En la imagen que tenemos abajo lo que observamos es una hemorragia que en ocasiones puede llegar a drenar a los ventrículos.
¿Qué complicación tiene esto? Pues que al final, si obstruye ese líquido del que hablábamos, ese ciclo del que hablábamos, del líquido cefalorraquídeo, puede acabar produciendo una obstrucción del acueducto de Silvio y dar un aumento de la tensión intracraneal, ¿vale? En esta tabla bueno, vienen reflejados los factores que pueden dar lugar a un aumento de la PIC y las causas posibles que pueden determinar este tipo de factores. ¿Por qué ponemos esta tabla? Pues en principio para reflejar en qué niveles debemos actuar a la hora de manejar estos pacientes. Pues cuando hay una hipercapnia, que puede ser pues, por respiración superficial, por alteración de la mecánica ventilatoria, así como una hipoxemia, debemos actuar sobre ello. Cuando hay una vasodilatación cerebral, también produce un aumento de la presión intracraneal y esto puede estar producido por drogas, por el óxido nitroso. Cualquier movimiento que hagamos con el paciente, incluso estímulos dolorosos o toser, estornudar, tenemos que estar muy atentos de que no se produzcan este tipo de cosas para que no aumente la presión intracraneal. Y bueno, como curiosidad, en pacientes que están en la UBI también está descrito que cuando se despierta del sueño REM también se produce un aumento de esta presión. Cuando hablamos de las lesiones que puede producir una hemorragia intracraneal, es muy importante hablar primero de un daño cerebral primario y el daño cerebral secundario que se produce. Y por esto es tan importante el control de la hipertensión intracraneal. Cuando hay un daño primario, se produce un cambio estructural y funcional de las zonas del cerebro en las que se ve afectadas por la hemorragia. Posteriormente, eso va a generar un edema cerebral que, como hablábamos antes con la teoría de Monroe-Kelly, va a producir pues una competición por ese espacio que va a dar lugar a una hipertensión intracraneal, que a su vez generará mayor isquemia. Este daño estructural y funcional también generará una isquemia de la zona, sobre todo por las células y la materia que está alrededor de la hemorragia, que están sedientas de oxígeno, y va a dar lugar a un daño secundario. ¿Qué medidas tenemos que adoptar para el control de la presión intracraneal? Bueno, esta escala son un poco las medidas que deberíamos ir siguiendo. En un principio son las medidas profilácticas, las básicas, ¿vale? A lo que llamaremos posteriormente normocosas, ¿vale? Son cosas que debemos tener normales y que si nos pasamos o nos quedamos cortos van a producir pues unas consecuencias en nuestro paciente. La resección de masas y drenaje del líquido cefalorraquídeo pues sería un poco lo ideal porque es una manera de actuar a ese nivel de forma rápida, pero sí que en muchas ocasiones, por ejemplo en la prehospitalaria, tenemos que actuar primero a nivel de la terapia hiperosmolar. Y posteriormente se contempla la hiperventilación, la hipotermia, el coma barbitúrico, pero a partir de este escalón son como medidas un poquito más desesperadas, ¿vale? Entonces, tampoco quiero que nadie se lleve la idea de que la hiperventilación le salva la vida al paciente con esta patología, ¿vale? En cuanto a las normocosas, la primera, la situación del paciente, la posición. Hemos hablado al principio que la presión intracraneal puede aumentar por una dificultad en el retorno venoso, por una congestión, por lo que el paciente debe estar a unos 30 grados. Si lo ponemos a 45 grados, pues hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones puede haber una rotación cefálica, podemos producir una mayor flexión cervical y tener mayor dificultad para ese retorno venoso. En cuanto a la temperatura, debe estar por debajo de 37. Una hipotermia no está demostrado que mejore la mortalidad y además cuando hay una hipertermia lo que se produce es que aumentan las necesidades metabólicas cerebrales, por lo que debemos evitarlo, ya que si aumentan las necesidades metabólicas cerebrales se va a producir un aumento de la presión de perfusión cerebral y aumentará esa presión intracraneal. En cuanto a la glucemia, las guías recomiendan que a partir de 150 de glucemia ya pongamos insulina, porque pasa exactamente lo mismo, se aumenta las necesidades metabólicas y produce un aumento de la perfusión cerebral. Así como cuando hay una hipoglucemia acabaremos entrando en un metabolismo anaerobio que dañará aún más el daño primario de la lesión. Importante, cuando tenemos a un paciente intubado, fijarnos muy bien en la fijación de los tubos, porque
Si lo colocamos a determinado nivel, podemos disminuir el retorno venoso y aumentar también así la presión intracraneal. Con todo esto, pues empezar ya a recalcar una idea que nos tenemos que llevar de esta sesión, es que cualquiera de nuestras actuaciones con estos pacientes tiene consecuencias. Entonces, aunque nosotros vayamos a intubar a un paciente, este tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta, porque tanto los estímulos dolorosos como la colocación del tubo pueden llegar a aumentar esa presión intracraneal y aumentar así la lesión secundaria. La tensión arterial. También tenemos que tener un manejo exquisito de la misma, no pasarnos ni por hipotensión ni por hipertensión. ¿Por qué? La hipotensión, tenemos dos situaciones que pueden llegar a agravar el daño. Cuando la autorregulación cerebral está intacta, la hipotensión va a dar lugar a una vasodilatación cerebral que aumentará así el volumen sanguíneo cerebral, de tal manera que aumenta la PIC. Cuando la autorregulación está alterada, si tenemos una hipotensión, va a disminuir la presión de perfusión cerebral, generaremos una isquemia cerebral y aumentará el daño primario. Entonces, en las guías lo que recomiendan es que los sueros que pongamos sean isotónicos o hipertónicos, pero nunca hipotónicos. Y en el estudio SAFE recomiendan no pautar albúmina. Cuando la tensión arterial es superior a la que nosotros queremos, este aumento va a dar lugar a un aumento de la perfusión cerebral, que a su vez aumentará la presión hidrostática a nivel de barrera hematoencefálica, dando lugar a un edema y, como hablábamos antes, el edema eleva la PIC. ¿Cuándo tenemos que poner fármacos antihipertensivos? Pues cuando la sistólica pasa de 150. Y esto está demostrado que mejora el resultado funcional según la escala de Rankin modificada y que además mejora la calidad de vida, relacionada con la escala EQ5D. Hablando de la hemorragia intraparenquimatosa y de las consecuencias que tiene, lo que hablábamos al principio, no solo tenemos que incidir en cuanto a mortalidad, sino tenemos que hablar siempre en calidad de vida de los pacientes. En esta tabla quiero recalcar que, aunque voy hablando de determinados parámetros, sí que es verdad que no todos han demostrado un beneficio claro, pero sí que lo han demostrado tanto el control de la tensión arterial como de la temperatura como de la glucemia. En cuanto a la presión de oxígeno, estamos un poco en lo mismo. Ni un exceso de oxígeno es bueno ni una disminución. En una situación de hipoxia, lo que se va a producir es una situación en la que, como hablamos al principio, cuando hay una hemorragia, toda la zona perilesional está sedienta de ese oxígeno, ¿vale? Entonces, se va a producir una isquemia de la zona y una hipoxia tisular. Cuando nos pasamos de oxígeno, cuando hay un aumento de la presión de oxígeno, lo que se produce es una vasoconstricción a nivel cerebral, de tal manera que se produce un estrés oxidativo, dando lugar a una apoptosis de las células de esa zona. En cuanto a la PCO2, también tenemos que intentar regularla y tener un control exquisito. Esto hay que tenerlo muy en cuenta por lo que hablábamos antes de la hiperventilación, ¿vale? Cuando tenemos una PCO2 aumentada, se va a producir una vasodilatación cerebral, aumentando así la PIC, aumentando el daño secundario, ¿de acuerdo? Cuando la PCO2 está disminuida, se va a producir esa vasoconstricción, dando lugar a una isquemia y aumentando el daño primario, por lo que tenemos que mantener la PCO2 en sus niveles normales. Ya entramos en las medidas de primer nivel. Habíamos hablado de la terapia hiperosmolar como una de las piedras angulares de este tipo de pacientes y, sobre todo, pues quizás recalcar, por la formación que llevo y demás, en la prehospitalaria. ¿Cuál es el objetivo de la terapia hiperosmolar? Pues se trata de extraer el agua libre que hay en el tejido cerebral y pasarlo a la circulación sistémica, donde luego podamos eliminarlo por el riñón. Condición muy importante, ¿y por qué es tan importante en esta entidad? Que tiene que tener la barrera hematoencefálica intacta. Cuando hay un traumatismo no podemos seguir las mismas reglas del juego, pero sin embargo cuando la barrera hematoencefálica está intacta es más efectiva esta terapia. Y lo que dicen las guías es que el suelo hipertónico es superior al manitol, que debemos usar mejor el suelo hipertónico al manitol. Luego hablaré de esto un poquito más en profundidad.
La hiperventilación que comentábamos antes, que quede muy claro que tiene que ser utilizada de una forma temporal, ¿vale? En pacientes muy seleccionados no debe interrumpirse de golpe y la monitorización debe ser estrecha. No debemos bajar el end-tidal de CO2 por debajo de 30, porque eso va a producir una vasoconstricción y producirá una hipoxia. Volvemos a lo mismo de antes, al daño primario. ¿Vale? En esta gráfica, bueno, quiere explicar el efecto que tiene el aumento de PCO2 a nivel cerebral. Hay una vasodilatación y aumenta el edema, o sea, aumenta la competencia por ese espacio, dando lugar a un aumento de la PIC, el daño secundario. Cuando disminuye la PCO2, pues todo lo contrario, aumenta la isquemia de esa zona. Otras medidas de primer nivel que tenemos que contemplar es la sedación y la analgesia. Cuando hablábamos al principio de los estímulos dolorosos, de pacientes que a lo mejor pues, estornudan, pues intentamos poner medicación para evitarlo al máximo. ¿Cuánto tenemos que poner, por ejemplo, de propofol? Pues en principio debemos ir poniéndolo a 0,25 miligramos por kilo e ir titulando. ¿Por qué? Porque al final una de las consecuencias que puede tener el propofol es la hipotensión. Si nosotros disminuimos la presión de perfusión cerebral, pues al final lo que ocurre es que generamos un daño secundario mayor. Entonces, a favor del propofol podemos observar que tiene un inicio rápido, que la evaluación del daño neurológico es más precisa. Por ejemplo, cuando se compara con midazolam, sí que es verdad que el midazolam deja una sedación que en pacientes mayores, sobre todo, tarda más en lavar a nivel renal, y entonces uno de los síntomas de nuestros pacientes que nos van a dar pistas de cómo está esa situación es que los pacientes se agitan. Si ponemos el midazolam en el del propofol, pues muchas veces lo que hacemos es retrasar esa capacidad de evaluación del daño neurológico de estos pacientes. El umbral del propofol es mayor, el umbral convulsivo, y mejora la calidad de sedación. Lo que se ha comprobado es que no disminuye la mortalidad y que además la hipotensión puede agravar la lesión. Además del síndrome asociado al propofol, que puede producir arritmias, rabdomiolisis y la misma hipotensión que describíamos antes. En coadyuvancia muchas veces ponemos el fentanilo porque también tenemos que actuar a nivel del dolor. Importante en cuanto al fentanilo, pues el aumento paradójico también de la presión intracraneal. Entonces, pues lo mismo, intentar titularlo en función de cómo veamos al paciente. Y los bloqueadores neuromusculares todavía no han demostrado evidencias en cuanto a la mejoría de nuestros pacientes. Esto lo vamos a pasar un poquito por encima, son medidas de segundo nivel. Se habla de los barbitúricos, que pueden dar lugar a un aumento de la presión intracraneal refractaria, pero esto es un poco medidas a la desesperada ya, cuando nuestros pacientes pues, no van respondiendo a las anteriores. La hipotermia en ocasiones se ha utilizado, pero no ha demostrado mejoría significativa. Sí que es verdad que está más indicada en la fibrilación ventricular y en la taquicardia ventricular, pero en esta entidad no ha dado lugar a mejoría. Y luego, como medidas más agresivas, tenemos la craniectomía, la resección de las lesiones y el drenaje de líquido cefalorraquídeo, que parece que sí que disminuye bastante la presión intracraneal. Muy importante, pues como lo que hablábamos antes, cualquiera de nuestras actitudes con estos pacientes puede generar un daño grande, y este es el caso de los corticoides. En todo lo que llevamos hablado hay mayor significación, menor significación, pero si hay una cosa que dicen las guías y que se están cansando de recalcar, es que no debemos utilizar corticoides en estos pacientes, porque no solo aumentan el riesgo de infección, sino que aumentan la mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces es muy, muy importante no poner corticoides. Y bueno, a nivel de un paciente que nosotros atendamos, pues bueno, tendríamos que... Bueno, nos hemos guiado por estas guías canadienses, ¿vale?, que salieron en 2020, el año pasado, y que van explicando un poquito cuál es la buena práctica clínica con este tipo de pacientes. Haremos el ABC, como en otras ocasiones, ¿vale? Tenemos que ver si está consciente, cómo está la vía aérea. Muy importante en estos pacientes la consciencia y el decidir intubarles, por lo que hablábamos antes.
Si sedamos de más, podemos producir una hipotensión. Si realizamos una intubación, hay estímulos que pueden llegar a aumentar mucho el valsalva y además generar pues un aumento de la PIC. Entonces, cualquiera de las cosas que vayamos haciendo, muy importante tenerlo controlado, ¿vale? Y en el momento de pautar la ventilación del paciente, ojo con el end-tidal y con hiperventilar demasiado por el riesgo de isquemia cerebral, ¿vale? Y en cuanto a la circulación, la presión arterial, el objetivo que reflejan estas guías debe estar entre 140 y 160 y los pacientes anticoagulados debemos acceder a la reversión inmediata y retirar la anticoagulación. La tensión arterial, lo que dicen las guías es que el objetivo debe ser de 140 a 160 y que debemos intentar mantenerlo en las primeras 24 horas. Hay que reevaluar la tensión cada 15 minutos. ¿Con qué vamos a intentar bajar esta tensión? Pues con el labetalol. ¿Por qué? Porque reduce las resistencias periféricas, pero no disminuye el flujo en los órganos diana, como puede ser pues, el riñón, el corazón y el cerebro. Es muy importante que los pacientes no estén bradicárdicos, porque el labetalol bradicardiza. Entonces, en esos casos podremos usar el urapirilo. ¿Cómo pautaremos el labetalol? Pues en principio se coloca una dosis de carga de 10-20 miligramos en unos 2 minutos y posteriormente se van poniendo bolos de 20-80 miligramos cada 10 minutos, aunque también se puede poner en perfusión. ¿En qué pacientes tenemos que tener un criterio más estricto en cuanto a la tensión arterial? Pues en pacientes en los que los valores de tensión no sean mayores de 220 a las 6 horas de inicio de los síntomas, cuando son pacientes anticoagulados. En presencia de marcadores en la neuroimagen de que esa hemorragia se esté expandiendo y cuando tienen la función renal normal. En cuanto a la coagulación, pacientes que estén con warfarina, pues tratar de poner el complejo de protrombina y la vitamina K, que se ponen 10 miligramos por vía intravenosa. En anticoagulantes orales, la protrombina también se puede administrar. Cuando tienen pautado dabigatran, el hidarucizumab, y en heparinas de bajo peso, la protamina. Cuando tienen antiagregantes, simplemente los suspendemos. Una de las cosas que también llama la atención es el uso del tranexámico. No ha demostrado que mejore ni la supervivencia ni la clínica de estos pacientes. Entonces, en un primer momento no lo recomiendan. Y lo que hablábamos antes de la terapia hiperosmolar, debemos en estos pacientes plantearnos el poner el suelo salino hipertónico. En este estudio lo que demuestran es que entre el suero salino hipertónico y el manitol no hay cambios en cuanto a la mortalidad. De momento no hay cambios significativos, pero sí que es verdad que el manitol está más asociado y ahí sí que ha habido significación con el daño renal. Entonces, si cualquiera de nosotros estuviéramos en una UBI, ninguno quiere salir con un riñón afectado. Quiero decir, al final es mejor poner el suero salino hipertónico que el manitol. A nivel de ambulancia, una de las cosas que nosotros aprendemos cuando hacemos guardias en la UBI móvil y demás, pues es un poco manejarnos también con la soloterapia, los fármacos y demás en el momento de atender al paciente. Lo que hablábamos antes de una de las piedras angulares de este tratamiento es el suero salino hipertónico y lo que se recomienda es poner al 7,5%. Pues ¿cómo haríamos esto? Cogemos nuestra bolsa de suero fisiológico de 100 cc's, ¿vale? Y le extraeríamos 30 cc's. Entonces, cuando ya tenemos los 70 cc's de suero fisiológico, cogemos unos 30 cc's de suero hipertónico al 20% y lo incluimos en esa bolsa, ¿vale? Ya tendríamos una dilución al 7,5% y podemos ponerle hasta 300 cc's separados por 15 minutos hasta llegar a un centro útil. El TAC, muy importante porque con estos pacientes es A, B y C y TAC, ¿vale? Es de vital importancia saber cuantificar esa hemorragia y ver la afectación cerebral que tiene. De hecho, en estos supuestos
tenemos que hacer el angio-TAC en el mismo momento que se hace el TAC, ¿vale? En pacientes menores de 50 años, sexo femenino, cuando la localización es lobular o infratentorial, cuando hay una hemorragia intraventricular, cuando hay ausencia de marcadores de neuroimagen de enfermedad de vasos pequeños o cuando hay ausencia de hipertensión y alteraciones de la coagulación. Estos pacientes tienen que estar reevaluados a las 24 horas de llegar, es decir, tienen que tener un segundo TAC a las 24 horas. Cuando hablamos al principio del mal pronóstico, pues en general recoge este tipo de supuestos. Cuando nosotros vemos en el TAC que la hemorragia es mayor de 30 cc, cuando el Glasgow al principio es bajo, cuando el empeoramiento va dando lugar a una discapacidad neurológica, la localización infratentorial, la hemorragia intraventricular asociada o a hidrocefalia y hipertensión refractaria. También marcadores de neuroimagen de expansión. ¿Qué haremos en una UBI con estos pacientes? Pues bueno, la monitorización de la PIC y el control de posibles complicaciones. De esto, pues recalcar como complicaciones el resangrado, ¿vale? La isquemia y luego, muy importante, el riesgo de trombosis. En estos pacientes, cuando ya entran en la UBI, se les pone directamente las medias de compresión y las convulsiones. No está indicado la profilaxis de las mismas, ¿vale? Pero sí que es verdad que en la UBI tienen que controlar que el paciente no convulsione. Como conclusiones, pues bueno, para empezar, la hemorragia intraparenquimatosa espontánea es una entidad con alta mortalidad y con una comorbilidad, sobre todo en personas jóvenes. Esto no solo es la tragedia en sí, sino también el gasto que supone para nuestro sistema sanitario. Esto no lo podemos perder de vista. También que tenemos que tener un manejo exquisito para no agravar la lesión cerebral primaria. Es decir, lo que hablábamos antes, si tratamos de hacer cualquier intervención con estos pacientes, tenemos que tener muy claras cuáles son las consecuencias, ya que podemos agravar esa lesión. Medidas básicas que tenemos que tener en cuenta, pues las normocosas, lo que habíamos dicho, la glucemia, la temperatura y la tensión arterial han demostrado que un buen control de las mismas mejora la evolución de estos pacientes. Y en cuanto a medidas de primer nivel, pues las discardias, intentar evitarlas y tener un buen control de la osmoterapia, sobre todo si hay hipertensión intracraneal. Muy importante, no hacer daño, ¿vale? No ponemos corticoides y, por favor, todos los fármacos que administremos a nuestros pacientes, conocer los efectos secundarios y lo que pueden llegar a generar en nuestros pacientes. Y como última conclusión, que tiene que quedar muy claro, es que estos pacientes se curan sobre todo por llegar pronto a un centro útil. Y un poquito, pues, dejar el dato de que aquí en Guadalajara nuestro centro útil más cercano está a 1 hora y media. Entonces, pues bueno, es algo que preocupa. Muchas gracias. ¿Alguna duda?